Este vídeo no está dirigido a todo el mundo. Si estás solo, si es de noche, si hay alguien más contigo en casa, te recomendamos no continuar. La información que sigue no debe compartirse, no debe comentarse y no debe ignorarse. Si reconoces alguno de los patrones descritos, actúa con cautela. Tu familia está en peligro. No de forma inmediata, no de forma visible, no todavía. El peligro al que nos referimos no se manifiesta como una amenaza directa. No hay ruidos violentos. No hay intrusos evidentes. No hay señales claras de entrada forzada. Eso es precisamente lo que lo hace peligroso. Durante los últimos meses se han recopilado informes dispersos, inicialmente descartados como coincidencias, errores de percepción o problemas domésticos comunes. Casas distintas. Familias sin relación entre sí. Zonas geográficas separadas. Pero con un patrón idéntico. Todo empieza con algo pequeño. Un objeto fuera de lugar. Una puerta que recuerdas haber cerrado. Una luz encendida que nadie admite haber tocado. Nada grave. Nada alarmante. Las familias suelen atribuirlo al cansancio, a la rutina, a simples olvidos. Pero hay un detalle que se repite en todos los casos. Nadie discute el cambio. Todos lo aceptan rápidamente, como si la casa misma hubiera decidido reorganizarse. La segunda señal no es visual, es conductual. Uno de los miembros de la familia empieza a comportarse de forma ligeramente distinta. No es agresivo, no es extraño, solo distinto. Respuestas más cortas, silencios más largos, rutinas alteradas sin explicación. Cuando se le pregunta, siempre responde lo mismo. Estoy bien. No es nada. Habrá sido un mal día. Pero ese comportamiento no desaparece. Se estabiliza, como si hubiera aprendido algo nuevo. En varios hogares se revisaron cámaras interiores, grabaciones de seguridad, dispositivos inteligentes. En la mayoría de los casos no se encontró nada anómalo, hasta que se revisaron las grabaciones con atención prolongada, no buscando intrusos, sino ausencias, momentos en los que alguien no estaba donde debía estar, minutos que no se recuerdan, espacios en blanco. Las viviendas no presentan daños, no hay accesos forzados, no hay señales externas. El entorno es normal, vecinos normales, calles tranquilas. Rutina intacta. El problema no viene de fuera. Nunca lo hace. Empiezan las contradicciones. Recuerdos que no coinciden. Conversaciones que nadie recuerda haber tenido. Decisiones familiares que nadie admite haber tomado. Pero lo más inquietante no es la confusión. Es el consenso. Todos parecen estar de acuerdo en una versión que tú no recuerdas. Las familias afectadas tienden a reducir el contacto exterior. Llaman menos, salen menos, invitan menos gente a casa. No por miedo, por comodidad. Como si algo dentro del hogar estuviera funcionando mejor así. En al menos 7 casos, familias enteras dejaron de responder llamadas durante días. No hubo denuncias inmediatas. No hubo alarmas. Cuando el contacto se restableció, todo parecía normal. Demasiado normal. Las casas estaban limpias. La comida preparada. Las rutinas intactas. Pero algo faltaba. No siempre una persona. A veces una emoción. A veces una relación. A veces un recuerdo compartido. El patrón no es la desaparición. Es la sustitución. No siempre física. No siempre completa. Algo ocupa el espacio que ya existía. Y la familia lo acepta. Si estás viendo este vídeo y has notado cambios recientes en tu hogar, no entres en pánico. El pánico acelera el proceso. Observa. Presta atención a rutinas nuevas, silencios prolongados, respuestas automáticas, decisiones que no recuerdas haber tomado. Y, sobre todo, observa a tu familia cuando creen que no los miras. Los siguientes casos han sido recopilados a partir de llamadas, denuncias informales, grabaciones domésticas y testimonios parciales obtenidos entre 2021 y 2024. Las familias no se conocen entre sí.
Viven en ciudades distintas. No comparten antecedentes médicos ni psicológicos. Sin embargo, los sucesos descritos presentan similitudes que no pueden atribuirse al azar. Caso 1. Vivienda unifamiliar. Zona residencial tranquila, sin antecedentes de incidentes similares en el vecindario. Familia compuesta por 2 adultos y 2 menores. La primera incidencia se registró un domingo por la tarde, alrededor de las 6:30. La madre declaró que, al preparar la cena, encontró la mesa del comedor puesta para 5 personas. 5 platos, 5 cubiertos, 5 vasos. La familia era de 4. En un primer momento pensó que se trataba de un error automático. Un gesto repetido sin pensar. Una costumbre mal contada. Retiró uno de los platos. Lo colocó en el armario. No hizo ningún comentario. La cena transcurrió con normalidad. Nadie mencionó el asunto. Esa misma noche, poco antes de acostarse, el hijo menor se detuvo frente a la mesa ya recogida y preguntó por qué el sitio de siempre estaba vacío. No preguntó qué sitio. No señaló el lugar. Habló como si fuera evidente. La madre pensó que se refería a un juguete. El padre asumió que era una broma. No hubo respuesta clara. El niño no insistió. Durante los días siguientes comenzaron a aparecer pequeñas discrepancias difíciles de concretar. Conversaciones que uno de los adultos recordaba con detalle y el otro negaba haber tenido. Acuerdos familiares que nadie recordaba haber tomado. Cambios en la rutina que parecían aceptados por todos, pero que no tenían un origen claro. Nada de esto provocó discusiones. Nadie parecía alarmado. La sensación dominante era que todo estaba más o menos bien. El miércoles por la noche, la familia revisó una grabación de la cámara de seguridad del pasillo. El motivo no estaba relacionado con los hechos anteriores. Buscaban comprobar un ruido exterior. La grabación mostraba a los 4 miembros entrando en sus habitaciones entre las 11:40 y las 11:58. Todo normal. A las 2:14, sin motivo aparente, el sensor de movimiento se activó. Durante menos de 2 segundos, una quinta silueta cruzó el encuadre. No era nítida. No mostraba rasgos claros. Pero tenía altura humana. No entró en ninguna habitación. No salió de ninguna. Simplemente apareció y desapareció. No volvió a registrarse ninguna activación esa noche. Al revisar la grabación al día siguiente, ninguno de los miembros de la familia reconoció la silueta. Nadie afirmó haber estado despierto a esa hora. Curiosamente, ninguno mostró sorpresa real. La conversación se desvió rápidamente hacia otros temas. A partir de ese día, comenzaron a aparecer cambios sutiles en la dinámica familiar. Las comidas se alargaban unos minutos más. Las conversaciones incluían pausas incómodas, como si se esperara la intervención de alguien que no hablaba. En ocasiones, uno de los adultos dejaba espacio en el sofá al sentarse. Sin comentarlo, la madre volvió a poner 5 platos en la mesa. Nadie lo cuestionó. El hijo menor dejó de mencionar el sitio vacío. En una ocasión, cuando la madre volvió a retirar un plato por error, el ambiente en la cena se volvió extraño. No hostil, no tenso, solo incompleto. Desde entonces, la familia pone 5 platos en la mesa en cada comida. No hablan de ello. No lo explican. No lo justifican. Para ellos, la mesa está correctamente puesta. Caso 2. Apartamento en edificio antiguo, construido a mediados del siglo pasado. Familia compuesta por 2 adultos, sin hijos. La primera alteración se manifestó de forma casi imperceptible. El padre comenzó a llegar del trabajo más tarde de lo habitual. No era un retraso irregular. No variaba según el día. No dependía del tráfico ni de reuniones inesperadas. Llegaba siempre a la misma hora, a las 9:43. Al entrar por la puerta, dejaba las llaves en el mismo lugar, se quitaba el abrigo con el mismo gesto y pronunciaba exactamente la misma frase. Se me ha hecho tarde. La entonación no cambiaba. No había matices. No había cansancio ni enfado. La madre asumió, durante los primeros días, que se trataba de una coincidencia. Pero con el paso del tiempo, la repetición se volvió evidente. No solo repetía la frase, repetía respuestas completas.
Si ella preguntaba cómo había ido el día, la respuesta era idéntica. Si comentaba algo sobre la cena, la contestación era palabra por palabra la misma que la noche anterior. Incluso las pausas eran iguales. No parecía enfermo. No mostraba síntomas físicos. No presentaba desorientación. Era funcional. Correcto. Educado. Solo. Constante. Como si hubiera aprendido una versión fija de sí mismo. La madre comenzó a hacer pruebas discretas. Cambiaba el orden de las preguntas. Alteraba el tono. Introducía comentarios inesperados. Las respuestas seguían siendo las mismas. No había error. No había improvisación. Todo encajaba demasiado bien. Una noche, mientras él dormía, la madre revisó el teléfono móvil. Buscaba comprobar fechas antiguas de mensajes, nada relacionado con su comportamiento. Al revisar conversaciones con su marido, encontró mensajes que no recordaba haber escrito. No eran mensajes extraños. No eran alarmantes. Eran cotidianos. Ya estoy en la cama. Apaga la luz del pasillo. Te espero despierta. Mensajes enviados desde su propio número. Las fechas coincidían con noches recientes. Horas concretas. Horas en las que ella sabía que estaba dormida. No había errores de envío. No había indicios de acceso externo. El teléfono estaba protegido. Nadie más tenía acceso. Al comparar las horas, descubrió algo más inquietante. Los mensajes se enviaban siempre minutos antes de que el padre llegara a casa, como si alguien, o algo, estuviera preparando el entorno. La madre no confrontó a su marido. No mencionó los mensajes. No habló de las repeticiones. Simplemente dejó de revisar el teléfono por la noche. Desde ese día, comenzó a acostarse antes. A las 9:30. Siempre. Sin saber exactamente por qué. Caso 3. Casa rural situada en una zona aislada, rodeada de terreno agrícola y caminos secundarios. Poca iluminación nocturna. Ausencia de viviendas cercanas. Familia compuesta por 2 adultos, un menor y los abuelos maternos. Las primeras observaciones no provinieron de los padres, sino de los abuelos, quienes pasaban la mayor parte del día en la vivienda. Ellos afirmaron que el nieto había cambiado de forma repentina. No se referían a su comportamiento, no a su carácter, no a su rendimiento escolar. El niño seguía siendo educado, seguía jugando, seguía respondiendo con normalidad. El cambio, según los abuelos, estaba en su presencia. Decían que ya no ocupaba el espacio igual. Al principio, los padres interpretaron esta frase como una metáfora imprecisa, una forma de expresar nostalgia, o una percepción exagerada propia de la edad. Pero los abuelos insistían. Comentaban que el niño se movía sin producir sonido, que caminaba por el pasillo sin que el suelo de madera crujiera, que aparecía detrás de ellos sin que lo oyeran llegar. No era sigilo. No era intención. Era ausencia de ruido. En varias ocasiones, tras lluvias recientes, el abuelo notó que el niño cruzaba el porche exterior sin dejar huellas visibles en el barro húmedo. Las marcas de los adultos estaban allí. Las del perro también. Las del niño, no. La abuela comenzó a prestar atención a los reflejos en el cristal de la cocina, que daba al patio trasero. Afirmaba que, cuando el niño se acercaba al vidrio, su reflejo aparecía con un ligero retraso. O no aparecía completo. A veces solo se reflejaba una parte. Otras, no se reflejaba en absoluto. Los padres descartaron estas observaciones como sugestión. La casa era antigua. La luz cambiaba. Los cristales estaban desgastados. No había motivo para preocuparse. El niño seguía yendo a la escuela con normalidad. Los profesores no reportaron cambios. Los compañeros no notaron nada extraño. Todo parecía estable. Hasta que comenzaron los cambios nocturnos. El niño dejó de dormir en su habitación sin previo aviso. No hubo llantos. No hubo llamadas. Simplemente, dejó de estar allí. Cada mañana, los padres lo encontraban dormido entre ellos, en la cama matrimonial. Arropado. Tranquilo. Nadie recordaba haberlo llevado. El niño no recordaba haberse levantado.
Al preguntarle, respondía siempre lo mismo. No quería estar solo. No decía que tuviera miedo. No mencionaba ruidos ni sombras. Solo soledad. Los padres intentaron devolverlo a su habitación varias veces. Le dejaron la luz encendida, la puerta abierta. Cada mañana, volvía a aparecer en la cama, sin despertar a nadie, sin hacer ruido. Una noche, el padre decidió permanecer despierto. Se acostó mirando hacia la puerta. No vio al niño entrar. No oyó pasos. No sintió el peso sobre el colchón. Pero al amanecer, el niño estaba allí. Desde entonces, los abuelos evitan quedarse solos con él. No por miedo, sino porque dicen que, cuando el niño se sienta en la habitación, el aire se siente vacío. Como si alguien estuviera ocupando un lugar sin estar realmente presente. Los casos que se han presentado no comparten ubicación, no comparten apellidos, no comparten antecedentes médicos ni psicológicos. No existe una conexión directa entre las familias. No se han encontrado patrones de violencia. No hay denuncias por intrusión. No hay daños materiales. Y, sin embargo, algo se repite. En todos los casos, el cambio no llega de golpe. No hay un momento claro en el que todo se rompe. Llega despacio. Se instala. Se normaliza. Nadie desaparece de forma inmediata. Nadie huye. Nadie pide ayuda con urgencia. Las familias continúan funcionando. Comen juntas. Hablan. Duermen bajo el mismo techo. Solo que algo no encaja del todo. Los informes más antiguos contienen una observación común. Las familias afectadas no describen una amenaza externa. No hablan de algo que haya entrado en sus casas. Hablan de algo que ya estaba. Algo que no hace ruido. Que no ocupa espacio. Que no deja huellas claras. Algo que no necesita ser visto para estar presente. En los seguimientos posteriores, muchos de los registros se interrumpen sin explicación. Las llamadas dejan de ser devueltas. Los correos no obtienen respuesta. Las cámaras domésticas se apagan o se sustituyen. Cuando el contacto se restablece, las familias aseguran que todo está bien. A última hora nos llegó un caso muy curioso. Situado en una zona suburbana tranquila, el chalet adosado de la familia siempre había sido un hogar cálido y acogedor. Un lugar donde los pequeños detalles definían el día a día. Un lugar familiar. El padre, de naturaleza meticulosa, siempre había sido el primero en llegar a casa. Al final de su jornada laboral, siempre regresaba a las mismas horas, en la misma rutina, y se encontraba con lo mismo, la casa cerrada, ordenada, en aparente calma. Pero había algo que comenzó a inquietarlo. Al principio, pensó que era solo la fatiga. Algo relacionado con el estrés del trabajo. El paso de los días comenzó a acumular pequeños detalles que no lograba descifrar, pero que sentía en su pecho como una creciente sensación de incomodidad. Cada vez que volvía del trabajo, la casa estaba demasiado cerrada. No solo las puertas, no solo las ventanas. Cada cerradura estaba asegurada. Cada persiana estaba bajada. En un principio, se decía a sí mismo que era un hábito, que sus hijos y su esposa se aseguraban de que todo estuviera perfectamente cerrado, como solían hacer. Pero algo no encajaba. La sensación de demasiado cerrado. El aire parecía denso, sin circulación. El silencio, inusitado. Con el paso de los días, la familia empezó a pasar más tiempo juntos en una sola habitación, el salón. El salón, la estancia que siempre había sido el corazón de la casa, comenzó a ser el único lugar donde se desarrollaba la vida. Comían allí, conversaban allí, veían la televisión allí, dormían allí. Una habitación entera, una casa entera, reducida a un solo espacio. Las otras habitaciones se usaban cada vez menos. La cocina, que antes estaba llena de actividad, parecía haberse detenido. Las habitaciones de los niños, vacías. El dormitorio de los padres, sin rastro de actividad. Como si las habitaciones de la casa, que antes eran esenciales, ya no fueran necesarias. La familia se iba acostando cada vez más tarde, y se despertaban casi al mismo tiempo. Como si todo estuviera sincronizado. Nadie preguntaba. Nadie mencionaba el cambio. Simplemente se adaptaron.
Pero el padre no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Un día, después de una noche particularmente silenciosa, el padre decidió intentar dormir en el dormitorio principal. Intentó hacerlo, a pesar de que sentía una resistencia inexplicable, como si el mismo espacio le estuviera rechazando. Quizás estaba cansado. Quizás estaba viendo demasiados detalles que no existían. Se tumbó en la cama del dormitorio, apagó la luz y se quedó mirando el techo, completamente inmóvil. En medio de la oscuridad, algo empezó a cambiar. No fue una sensación repentina. Fue un proceso sutil. Un pequeño movimiento en el aire, una ligera vibración en las paredes, que él no pudo identificar. No había ruidos, pero sentía que el espacio comenzaba a estar más lleno. Más tenso. Finalmente, se quedó dormido. A la mañana siguiente, se despertó de golpe. Pero no estaba en la cama. No estaba en el dormitorio. Estaba en el sofá del salón, en la misma posición en la que se había quedado dormido la noche anterior. A su alrededor, todo parecía en su lugar. Todo estaba normal. Nadie en la casa había mencionado nada. Nadie parecía sorprendido. Nadie había oído nada durante la noche. Pero el padre sabía que no había dormido en el sofá la noche anterior. No lo recordaba. No recordaba haberse levantado, ni haberse desplazado por la casa. Ni siquiera recordaba la sensación de moverse. Intentó discutirlo con su esposa, pero ella, casi con indiferencia, le dijo que probablemente solo había estado demasiado cansado, que la casa estaba más tranquila de lo habitual, y que había pasado por alto el hecho de quedarse dormido en el salón. Sin embargo, el padre no podía sacudirse esa sensación de extrañeza. Algo en la casa había cambiado, y no era solo el hecho de que estuvieran pasando más tiempo juntos en un solo espacio. Algo había vacío en las habitaciones, y ese vacío, a pesar de que los ocupantes no lo notaban, crecía. Desde entonces, el padre no pudo dejar de notar que las habitaciones no solo estaban vacías, sino que parecían ausentes. Como si nunca hubieran tenido importancia. El salón se convirtió en su prisión, un lugar donde toda la familia parecía estar atrapada, aunque no lo reconocieran. La casa no dejaba de cerrarse. Más aún, día tras día. Tras los sucesos registrados en el chalet adosado de la familia V, no se notificaron incidentes adicionales durante varias semanas. La rutina pareció estabilizarse. La familia continuó utilizando el salón como espacio principal. Las demás habitaciones permanecían cerradas. No por decisión consciente. Simplemente, no se abrían. El padre dejó de intentar dormir en el dormitorio. No porque tuviera miedo, sino porque la idea de hacerlo le resultaba innecesaria, injustificada, como si ese espacio ya no formara parte de la casa. Fue entonces cuando se produjo la primera incidencia externa. Un caso derivado sucedió en la vivienda colindante, chalet adosado contiguo al de esa misma familia. Distribución prácticamente idéntica. Familia compuesta por 2 adultos y una menor. La madre de la familia declaró que todo comenzó tras una visita informal. Una tarde de sábado, la hija de la familia acudió al chalet de los vecinos para jugar. Permaneció allí aproximadamente 2 horas. No hubo nada extraño durante la visita. No hubo comentarios. No hubo incidentes. Sin embargo, al regresar a casa, la niña hizo una observación que pasó desapercibida en ese momento. Preguntó por qué su casa tenía tantas habitaciones. La madre interpretó la pregunta como una curiosidad infantil. No le dio importancia. Durante los días siguientes, la familia comenzó a notar cambios leves en su rutina doméstica. Sin ponerse de acuerdo, empezaron a utilizar cada vez más una única habitación, el salón. Las comidas se trasladaron allí. Las tareas escolares se realizaban allí. Las conversaciones importantes tenían lugar allí. Las demás habitaciones seguían existiendo, pero se sentían innecesarias. Una noche, el padre intentó dormir en el dormitorio principal. No pudo conciliar el sueño. No por ruido. No por incomodidad. Por una sensación persistente de estar en un lugar que no correspondía. Como si la habitación ya no estuviera destinada a ser ocupada. Acabó durmiendo en el sofá del salón. A la mañana siguiente, la familia descubrió que todas las puertas interiores estaban cerradas. No con llave, simplemente cerradas. Nadie recordaba haberlas cerrado.
La niña comenzó a mostrar un comportamiento similar al observado en la familia vecina. No jugaba en su habitación. No entraba en ella. Cuando se le preguntaba por qué, respondía con naturalidad. Ahí no hace falta entrar. Al revisar los tiempos, se identificó una coincidencia clave. Los cambios en la familia comenzaron exactamente 24 horas después de la visita de la niña al chalet de los vecinos. No hubo más contacto entre ambas familias después de ese día. No fue necesario. Ambas familias comenzaron a mostrar patrones idénticos: reducción progresiva del espacio habitable, concentración de la vida familiar en una sola habitación, normalización del encierro, ausencia de preocupación. Ninguna de las dos familias informó de miedo. Ninguna solicitó ayuda. Ambas describieron sus hogares como tranquilos. Los planos originales de ambos chalets muestran viviendas funcionales, amplias y correctamente distribuidas. En los casos documentados, la confrontación directa provoca una reacción inmediata. No violenta. Correctiva. Si en algún momento sientes que tu familia está completa, pero algo no encaja, confía en esa sensación. No estás imaginando cosas. No es estrés. No es cansancio. Es reconocimiento. Tu familia está en peligro. No porque algo quiera hacerles daño, sino porque algo ya está aprendiendo a ser ellos. Y cuando termine, nadie notará la diferencia. Ni siquiera tú. La información que se presenta a continuación ha sido clasificada previamente como restringida, pero después de múltiples evaluaciones, se ha autorizado su difusión al público general. Lo que estás a punto de escuchar es un inventario de irregularidades, entidades y sucesos que operan fuera del marco normal de la realidad observable. Estas anomalías no son conjeturas, no son teorías, no son folclore, existen. Algunas se manifiestan en los límites de la percepción humana, otras se camuflan en la rutina diaria, y otras se comportan como si la atención misma las invitara a aparecer. Hay personas allá afuera que ya conocen estas anomalías, aunque no siempre lo admiten. Algunos de ustedes puede que recuerden haber visto algo reacio a ser recordado. Algunos de ustedes tal vez carguen con un fragmento de experiencia que nadie les creyó. Y algunos ya han tenido contacto directo, aunque su memoria lo haya sellado con una explicación cómoda para seguir viviendo. Aún así, el conocimiento es un arma de doble filo. Comprender lo que estás por oír no te protegerá, tampoco te dañará automáticamente, pero sí puede hacerte consciente. Y la consciencia, cuando se trata de estas cosas, es como encender una luz en la oscuridad, revela lo que está alrededor, pero también permite que lo que está alrededor te vea a ti. El acaparador de miradas, clasificado como anomalía 79K, es una entidad parasitaria cuyo comportamiento se desarrolla en silencio y con precisión quirúrgica. No hiere, no golpea, no persigue. Su método consiste en infiltrarse en los hogares durante la noche y sustraer los globos oculares de personas o animales dormidos, sin perforar la piel, sin dejar marcas ni provocar hemorragias. Las víctimas quedan con las cuencas completamente vacías, como si nunca hubieran tenido ojos. El horario de intervención ha sido documentado con exactitud, casi siempre entre las 3:04 y las 3:41 de la madrugada. Nunca se ha registrado un ataque fuera de esa franja. A diferencia de otros fenómenos de clase parasitaria, lo más inquietante de 79K no es la extracción ocular, sino el borrado colectivo de la percepción. Las víctimas se despiertan por la mañana sin mostrar desorientación ni ceguera. Caminan, leen, conducen, miran televisión, reconocen expresiones faciales, todo sin poseer ojos. Los párpados se mueven con normalidad, incluso cuando no protegen absolutamente nada. Quienes conviven con la víctima, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, tampoco notan la ausencia. Hablan con ellos, hacen contacto visual inexistente, ríen y discuten sin percibir que en el rostro no queda nada. Solo dispositivos ópticos sin participación cognitiva humana revelan la verdad. Cámaras de seguridad, fotografías, reflejos en espejos, vídeos grabados. Pero si una persona afectada observa ese material, su cerebro ignora de inmediato la evidencia, sustituyéndola por una percepción falsa, cómoda, segura. El campo perceptivo asociado a 79K no altera la realidad externa, altera la interpretación neurológica de la realidad visual. La regla es simple. Dentro del área de influencia del acaparador de miradas, nadie es capaz de reconocer que faltan ojos.
La distorsión perceptiva no es permanente. Quienes abandonan la zona pueden tardar entre 2 y 48 horas en comenzar a notar la ausencia ocular en sí mismos o en otros afectados. Cuando la distorsión se rompe, el shock psicológico suele ser devastador. Curiosamente, la mayoría de las víctimas asegura que todavía puede ver sin ojos. Dicen que no es una visión normal, describen colores demasiado nítidos, luces demasiado intensas y movimientos detectados desde ángulos imposibles, como si alguien estuviera mirando a través de ellos. Un testigo resumió la experiencia así: sigo viendo, pero sé que no soy yo quien mira. Los avistamientos verificados del acaparador de miradas son pocos, pero coincidentes. 79K es una entidad de tamaño bajo, entre 90 y 110 centímetros de altura, con extremidades delgadas y una piel de textura áspera, como granito blando. Su postura suele ser encorvada, casi servil, pero sus movimientos son rápidos, ágiles y totalmente silenciosos. Lo más perturbador es su rostro. No tiene ojos, solo 2 aberturas enormes y huecas, demasiado profundas para su tamaño. Algunos observadores no afectados han reportado haber visto movimiento dentro de esas cavidades, como si hubiera algo vivo mirándonos desde dentro de la oscuridad. El interés del acaparador de miradas por los ojos no parece alimenticio ni simbólico. Recolecta y clasifica cada par. El acaparador de miradas construye sus nidos siempre fuera del límite del campo perceptivo, normalmente en graneros derruidos, túneles olvidados, contenedores oxidados o estructuras abandonadas en zonas rurales. En todos los casos, los ojos extraídos se organizan siguiendo patrones geométricos, líneas, círculos concéntricos, espirales, cuadrados o distribuciones aritméticas. El significado es desconocido. Los nidos tienen un olor particular, una mezcla de tierra fresca y metal oxidado, que los agentes utilizan para localizarlos más rápido. 79K puede ser neutralizado sin necesidad de capturarlo. El método consiste en incinerar todos los ojos presentes en el nido. Sin embargo, este procedimiento produce 2 efectos inevitables. Las víctimas experimentan un dolor extremo en el momento de la incineración, incluso si se encuentran a cientos de kilómetros de distancia. Y pierden para siempre la visión alternativa otorgada por la entidad, quedando ciegas. Neutralizar al acaparador de miradas es sencillo. Aceptar las consecuencias, no. 79K opera casi exclusivamente en pueblos pequeños, aldeas remotas y asentamientos con poco contacto exterior. Décadas atrás era común encontrar comunidades enteras viviendo sin ojos, sin saberlo. Desde entonces, se estableció un protocolo obligatorio. Todo asentamiento aislado debe recibir visitas externas semanales para impedir que el campo perceptivo se mantenga cerrado durante largos periodos. Aún así, la entidad nunca ha sido contenida definitivamente. Cada vez que autoridades encuentran un nido, 79K ya ha desaparecido sin dejar rastro. No se han registrado cadáveres, ni restos biológicos, ni huellas de migración. Solo se sabe algo con certeza. Cuando encuentra un lugar donde nadie observa, el acaparador de miradas vuelve. Y siempre vuelve. El incidente más devastador relacionado con el acaparador de miradas ocurrió en abril de 2007, en una localidad rural conocida como Hallow, una aldea aislada con poco más de 300 residentes y rodeada por kilómetros de bosque sin rutas principales. Durante años, el pueblo había permanecido fuera del radar de la red de observación exterior. La carretera que debía conectarlo con la ciudad más cercana había sido cerrada por derrumbes meses antes, y nadie se había preocupado por reactivarla. El caso salió a la luz por completo solo porque un visitante externo rompió accidentalmente el aislamiento cognitivo. Ese visitante fue Daniel, estudiante universitario que regresó al pueblo para pasar las vacaciones de primavera con su familia. Cuando llegó, notó de inmediato que algo estaba profundamente mal. Los animales vagaban. Daniel fue el primero en percibir la anomalía porque provenía desde fuera del campo perceptivo. Intentó advertir a los demás, pero nadie reaccionó. Los residentes hablaban con él, lo miraban directamente sin ojos y le aseguraban que estaba sobreactuando o agitado por el viaje. Sin nadie más en quien confiar, llamó a la Organización de Estabilidad Anómala, desde una cabina telefónica de carretera. El operador lo tomó por un desequilibrado, hasta que Daniel envió fotografías. Las imágenes eran contundentes. Cuando los agentes llegaron, lo primero que hicieron fue salir del pueblo a pie, rodeando la zona para evitar el campo perceptivo. A través de cámaras y sistemas de visión remota localizaron la fuente del fenómeno.
un cobertizo de herramientas a menos de 1 kilómetro del límite del bosque. El cobertizo estaba cerrado por dentro, pero las cámaras térmicas detectaban movimiento. Al abrirlo, el equipo descubrió la mayor acumulación de ojos jamás registrada en un caso del acaparador de miradas. Más de 500 globos oculares, ordenados en filas concéntricas sobre el suelo de cemento, como si siguieran una estructura geométrica deliberada. Mientras los agentes preparaban la incineración, la criatura ya no estaba allí. Como en todos los casos previos, desapareció antes de ser capturada. A las 4:12 de la madrugada, el nido fue incendiado siguiendo el protocolo. Las consecuencias fueron inmediatas. Desde el pueblo, de repente, una ola de gritos desgarradores atravesó la noche. Hombres, mujeres, ancianos, niños y animales comenzaron a aullar al mismo tiempo. Aunque las víctimas no recordaban haber perdido los ojos, experimentaron simultáneamente el dolor de la destrucción y un instante después, quedaron ciegas para siempre. Décadas después, los agentes que participaron en ese operativo coincidieron en la misma declaración. Ese fue el sonido más terrorífico que he escuchado. Más que cualquier criatura. Más que cualquier muerte. Fue el sonido de cientos de vidas rompiéndose al mismo tiempo. Señales de advertencia. Aunque la aparición del acaparador de miradas es extremadamente rara, estas son indicaciones documentadas de que una localidad puede estar siendo afectada. Animales domésticos o de granja con cuencas vacías que continúan actuando con normalidad. El acaparador casi siempre comienza con animales antes de pasar a humanos, como si evaluara la reacción social. La repentina de algunos residentes para leer o escribir. Los afectados pueden seguir viendo, pero la visión alternativa no parece interpretar bien símbolos complejos. Sensación persistente de que alguien está mirando desde la oscuridad de una habitación, pasillo o puerta. Incluso cuando nadie está presente. Olor nauseabundo en las afueras o zonas abandonadas, descrito como una mezcla de carne podrida y tierra húmeda. Este olor es típico cerca de los nidos. Reducción progresiva de la presencia de visitantes externos. Cuando una comunidad deja de recibir forasteros, el campo perceptivo se vuelve más fuerte. Si identificas cualquiera de estas señales, no intentes intervenir por tu cuenta. No busques el nido. No intentes ver más de lo necesario. Informa inmediatamente al centro o EA más cercano. Mientras más tiempo pasa una comunidad sin visitantes externos, más probable es que el acaparador de miradas vuelva a elegirla. Y si lo hace, nunca vendrá solo por una mirada. Vendrá por todas. La anomalía 36b es una entidad cognitiva estacionaria ubicada en lo profundo de un sistema de cuevas calcáreas dentro de la Reserva Forestal Sector 6N. Entre el personal de campo y excursionistas que han oído hablar de ella se la conoce de manera informal como la bestia que lo recuerda todo. La entidad nunca ha sido vista directamente. Ninguna grabación visual, térmica o infrarroja ha podido captarla. Sin embargo, desde el interior de la cueva se escuchan gruñidos pesados, exhalaciones profundas y rugidos guturales, como si una criatura de proporciones gigantescas estuviera respirando lentamente en la oscuridad. El interior de la cueva está catalogado como zona cognitiva muerta. No se pueden registrar pensamientos ordenados allí dentro, ni recuerdos nuevos, ni coordinación motora. Todo ser vivo que cruza el umbral pierde el sentido de sí mismo en cuestión de segundos. Por esta razón, nadie ha podido ingresar más allá de los primeros 2 metros. Y sin embargo, la bestia responde. La bestia que lo recuerda todo posee una sola capacidad, pero es devastadora. Responde cualquier pregunta que se formule. Si una persona se coloca en la entrada de la cueva y pronuncia una pregunta en voz alta, o incluso si la formula mentalmente con suficiente claridad, la entidad responderá directamente en la mente de quien preguntó. La voz es indescriptible para la mayoría. No suena como un pensamiento propio, ni como alguien hablando desde afuera. Suena como algo que habita dentro de tu cerebro, aunque sabes que no es parte de ti. La bestia no adivina, no interpreta, no suaviza respuestas, no protege emociones humanas. Solo te entrega la verdad exacta de lo que has preguntado. Si la respuesta que recibes es demasiado para mente humana, demasiado dolorosa, demasiado compleja, demasiado reveladora, demasiado real, mueres de inmediato. Sin agonía, sin gritos, sin lucha. Simplemente caes al suelo. La autopsia interna es inequívoca. Licuefacción neural total e instantánea.
El tejido cerebral se derrite, como si el conocimiento transmitido no pudiera caber dentro del cráneo. La Oficina de Seguridad de Anomalías clasifica esto como síndrome de ruptura cognitiva inmediata. No hay segundas oportunidades. La bestia no filtra, no miente y no calla. Pediste la verdad. La recibes. La anomalía 117E, oficialmente designada como el rostro que llama, no es una entidad física en el sentido tradicional. Su manifestación ocurre como un rostro inexpresivo, inquietantemente familiar, pero imposible de describir con exactitud. Quienes lo ven aseguran que podrían reconocerlo en cualquier parte, pero son incapaces de explicar cómo es. El rostro que llama aparece primero en los márgenes de la percepción humana, dentro de sueños breves, al borde de la visión periférica, en garabatos inconscientes. La exposición habitualmente se produce a través de creaciones visuales de segunda mano, como dibujos hechos por otra persona, una foto intervenida digitalmente, una escultura infantil o un boceto encontrado por casualidad. Esto convierte a la anomalía en altamente contagiosa. No es necesario ver el rostro directamente, basta con ver la representación de alguien más para quedar afectado. Una vez que la mente reconoce, aunque sea parcialmente, al rostro que llama, la progresión no se detiene. Etapa 1. Omnipresencia visual. La víctima comienza a ver el rostro en todas partes, en multitudes, en sombras, en reflejos, en formas que deberían ser abstractas. Está allí, incluso cuando no lo está. Etapa 2. Sustitución afectiva y perceptiva. Con el tiempo, los rostros de seres queridos comienzan a adquirir los rasgos del rostro desconocido. La víctima identifica a familiares, parejas y amigos, pero ya no como personas, sino como proyecciones del rostro. Las emociones se desvían y se concentran en la entidad. Atracción, nostalgia, celos. Etapa 3. Erosión del yo. La identidad personal comienza a disolverse. Las víctimas repiten frases como: estoy regresando a él. Él siempre estuvo en mí. Empiezan a dibujar, tallar o recrear proporciones faciales que no corresponden a la anatomía humana conocida. Propagación voluntaria. En la fase avanzada, la víctima intenta compulsivamente transmitir el rostro a otros. Métodos documentados incluyen dibujos obsesivos, reflejos en espejos o vidrio empañado. Se han registrado intentos extremos de alterar su propio cuerpo para asemejarse al rostro, fractura de pómulos, cierre de labios con hilo, oscurecimiento ocular químico y alteración nasal. Un porcentaje significativo de los afectados termina desapareciendo sin dejar rastro. Advertencia de exposición. La infección puede ocurrir incluso a través de representaciones incompletas, como un boceto borroso o un trazo sugerido. No es necesario ver el rostro con claridad. Por esta razón, toda la documentación interna de la Oficina de Seguridad de Anomalías relacionada con 117 requiere filtros visuales obligatorios, distorsión de imagen. Si crees haber visto el rostro durante esta grabación, mantén la calma. Este material está protegido con bloqueos cognitivos clase 4, verificados el 14 de julio y aprobados por el Departamento de Contención Informacional. La probabilidad de transmisión bajo estas condiciones es extremadamente baja. Aún así, si en los próximos días observas rostros que parecen vagamente alterados, emociones intensas hacia desconocidos, contacta inmediatamente a tu centro de la OSA. La filtración memética del rostro que llama está clasificada como riesgo cultural extremo. Incluso instituciones confiables han propagado inadvertidamente fragmentos sin saberlo. Tu vigilancia protege a los demás. Y sobre todo, protege tu rostro. La anomalía 131H, informalmente conocida como el silenciador de nombres, es considerada un fenómeno de naturaleza parasitaria memética, detectado inicialmente en asentamientos que previamente han registrado actividad de las anomalías anteriores. No se sabe si 131H aparece como consecuencia directa de estas anomalías, o si las tres forman parte de un patrón mayor aún no comprendido. El fenómeno comienza de manera sutil. Las personas dejan de recordar nombres propios. Al principio afecta nombres de objetos y animales. Luego nombres de lugares. Finalmente, nombres de personas. Los afectados se refieren a familiares, parejas y amigos usando términos vagos como él, ella. Cuando se les pide intentar recordar un nombre, presentan ansiedad, náuseas y temblores como si algo interno bloqueara el acceso al recuerdo.
A medida que la infección avanza, los sujetos experimentan dificultad extrema para mantener conversaciones estructuradas, reducción del lenguaje verbal. En la etapa final, los sujetos pierden completamente el habla, como si la capacidad de nombrar hubiera sido separada de la mente. No muestran dolor ni angustia. Simplemente observan a los demás en silencio absoluto, y evitan pronunciar cualquier sonido. La investigación sugiere que la anomalía podría estar eliminando la identidad personal a través del lenguaje. Cuando una comunidad entra en fase avanzada, comienzan a aparecer patrones adicionales. Las personas infectadas prestan atención inusual a los rostros como si reconocieran algo en ellos, aunque no recuerden a quién pertenecen. Algunos afectados desarrollan compulsión por dibujar rostros sin nombre, muy similares a los descritos en Anomalía 117E. Otros muestran temor extremo hacia miradas directas, lo que ha generado sospechas de conexión con Anomalía 79K. No se sabe si 131H atrae a las otras anomalías o si éstas lo atraen a él. Solo está confirmada una correlación estadística, donde aparece una de las tres, tarde o temprano aparecen las otras. La anomalía 131H no tiene forma visible ni sonido propio. Sin embargo, todos los pueblos investigados reportan un mismo suceso previo al brote. Alguien empieza a decir que el nombre de algo se siente equivocado. Días después, los nombres desaparecen por completo de la comunidad. Uno de los investigadores describió la sensación así. Es como si algo estuviera borrando la forma en que reconocemos lo que amamos. Pueblos afectados han presentado carteles escritos con frases como: no digas el nombre. No recuerdes. No existe señal más peligrosa que una persona que mira fijamente, reconoce algo, y no dice nada. El personal entrenado afirma reconocer un patrón constante en pueblos afectados. Los residentes miran a los visitantes como si esperaran algo que los visitantes deben decir, pero no deben recordar. Y si, al escuchar este mensaje, te costó recordar tu propio nombre, incluso por un instante, no lo pronuncies en voz alta. Ese es el primer filtro de defensa que aún te protege. La anomalía escucha. Siempre escucha. Cuando una localidad ha estado expuesta a las tres anomalías simultáneamente, solo 6 casos documentados, ocurre lo siguiente. Los habitantes dejan de reconocerse entre sí. Ya no recuerdan nombres, ni palabras de identidad. No hablan. No sienten necesidad de moverse. Los cuerpos permanecen erguidos, quietos y en silencio absoluto, mirando al horizonte, alineados de forma natural, como si esperaran instrucciones. En todos los casos, sensores térmicos y de campo registraron una forma gigantesca debajo de la superficie, extendiéndose bajo todo el asentamiento afectado. Nunca ha emergido. Nunca ha hablado. Nunca ha intervenido. Solo observa. La señal más perturbadora es que el patrón siempre es idéntico. Las siluetas de los habitantes quedan dispuestas mirando hacia un punto subterráneo específico, como si miraran directamente a la entidad. Y lo hacen. No permitas que las tres anomalías coincidan en un mismo lugar. Este comunicado es emitido por el Centro de Observación y Respuesta de la Región Boreal Interior. Le pedimos, con toda la seriedad que permite nuestra voz, que escuche cada palabra con plena atención. Lo que está a punto de oír no forma parte de ningún simulacro, ni de ejercicios internos, ni de transmisiones de rutina. Estamos respondiendo a un fenómeno que solo puede describirse como una fractura inquietante en la conducta humana durante el sueño, una alteración que desafía nuestros protocolos físicos, psicológicos y auditivos. Todo inició de manera silenciosa, casi tímida, como si el fenómeno hubiese estado tanteando el terreno. La primera llamada llegó el 10 de octubre, poco antes del amanecer, cuando una residente de Altamar del Norte, Lucía Arendt, informó haber escuchado lo que describió como una conversación sostenida por una persona que no estaba despierta. Lucía aseguró que la voz provenía del pasillo que conectaba su cocina con el patio, y aunque no quería creerlo, reconoció de inmediato el tono de su esposo Elías, esa manera peculiar que él tenía de pronunciar las R's, el ligero cansancio en su respiración, el ritmo pausado de quien intenta no despertar al resto de la casa. Pero Elías estaba junto a ella, dormido con la pesada calma de quien lleva horas en reposo. Lucía, paralizada por la duda, registró un fragmento del sonido. Elías describía rutas que no habían recorrido desde su juventud, mencionando paisajes borrados por los años y planes que jamás cumplieron. Cuando lo despertó, él apenas pudo pestañear. No reconoció su propia voz.
No recordaba nada y hasta pidió disculpas sin saber muy bien por qué. Las llamadas comenzaron a aumentar, como gotas que anteceden a una tormenta. En Puerto Neblina, una familia aseguró haber escuchado a su hijo pequeño, Gael, riendo y hablando sobre sus juguetes desde el cuarto de lavado, aunque Gael dormía con la profundidad confiada de un niño que aún no conoce el miedo. En Colinas del Cedro, una mujer llamada Reina Solís reportó haber oído la voz de su hermana adolescente, Mariela, discutiendo con alguien en el jardín trasero, como si compartiera secretos que nunca había confiado a nadie despierta. La conversación era animada, llena de gestos que solo podían intuirse en el tono, pero Mariela seguía dormida, enroscada entre las mantas, ajena a todo. Algunos testigos describían no solamente la voz, sino una sensación, como si algo invisible hubiese copiado la presencia emocional de la persona dormida. Varios afirmaron incluso que el aire cambiaba de temperatura, como si la casa reconociera dos versiones de la misma persona coexistiendo en espacios distintos. Los especialistas descartaron sonambulismo, delirios, estrés, problemas auditivos. Nada encajaba. Los dormidos estaban profunda y verdaderamente dormidos, y sus voces, sin embargo, se desplegaban por habitaciones vacías. La noche del 23 de octubre marcó un punto de inflexión. La familia Darmon, residentes de la ciudad ribereña de Cliffwater, reportaron haber escuchado 3 voces simultáneas, todas pertenecientes a miembros de la casa que en ese momento dormían en habitaciones separadas. La madre, Elena Darmon, relató que mientras bajaba las escaleras para investigar, podía escuchar a su esposo Jonas, a su hija de 13 años Lyra, y a su hijo mayor, Tobías, hablando en la sala, como si hubieran instalado allí una reunión nocturna. Las voces discutían mapas, rutas de viaje y maletas imaginarias. Reían, discrepaban, proponían fechas concretas. Incluso se escuchaba el sonido de un vaso apoyándose sobre una mesa, a pesar de que la sala estaba completamente vacía. Lo que más perturbó a Elena fue que las voces mencionaban recuerdos familiares que nunca se habían dicho en voz alta, sus preocupaciones financieras, una discusión privada que había tenido con Jonas hace 2 meses y que no compartieron con sus hijos, e incluso temores personales que ella jamás había verbalizado. La conversación se extendió durante más de 1 hora, modulándose como si los 3 estuvieran físicamente presentes. Pero arriba, en sus habitaciones, los 3 dormían inmóviles, respirando con la cadencia profunda de quien habita otro mundo. El caso más desconcertante hasta ahora ocurrió en la aldea de Valle Espectral. Rosa Mirel, cuidadora de su madre nonagenaria, reportó haber escuchado la voz de la anciana procedente del porche cerrado. Su madre llevaba años sumida en un deterioro cognitivo que apenas le permitía articular frases cortas. Pero esa noche, la voz que Rosa escuchó no era la voz debilitada de su madre enferma. Era clara, precisa, juvenil incluso. La mujer hablaba de su infancia en un pueblo ya desaparecido, mencionaba nombres de personas fallecidas hace décadas, relataba anécdotas que Rosa había olvidado, así como historias que nunca había escuchado. La voz enumeraba fechas, lugares, apodos, números de casas, accidentes, fiestas, nacimientos y entierros con una exactitud que parecía imposible. Mientras tanto, en la habitación, la anciana dormía plácidamente, hundida en una quietud que no correspondía a la efervescencia verbal que resonaba afuera. La conversación duró casi 1 hora. Cuando concluyó, la casa quedó tan silenciosa que Rosa describió la sensación como la calma posterior a un derrumbe. Tras analizar decenas de grabaciones y recopilar testimonios de hogares afectados, hemos identificado 4 fases claramente diferenciadas dentro de este fenómeno de duplicación vocal. Estas etapas no son rígidas. Algunas viviendas parecen avanzar entre ellas con rapidez, como si algo estuviera explorando los límites de cada familia. Fase 1. La imitación superficial. En esta primera manifestación, las voces suelen durar entre 5 y 20 minutos. Se perciben como sombras sonoras de lo cotidiano, comentarios sobre pequeñas tareas, recordatorios triviales, frases que cualquiera podría pronunciar al llegar a casa después del trabajo. Nada, a simple vista, parece fuera de lo normal, excepto el hecho incuestionable de que la persona a quien pertenece la voz está sumida en un sueño profundo, ajena por completo a ese eco que pretende ser ella. Padres escuchan a sus hijos hablar de deberes escolares, parejas escuchan discusiones sobre menús, horarios, compras pendientes. Es como si la casa jugara a repetir fragmentos de la vida diaria con un timbre prestado. Pero esta fase rara vez se mantiene por mucho tiempo. Fase 2. El desdoblamiento íntimo.
Aquí, las conversaciones se prolongan entre 30 minutos y 2 horas, y empiezan a incorporar elementos que inquietan profundamente a los testigos. Pensamientos personales, confesiones susurradas, temores nunca expresados en voz alta. Las voces hacen referencia a eventos recientes con la precisión del que observa desde dentro. Algunas familias escuchan a sus seres queridos hablando de preocupaciones que jamás compartieron. Otras perciben fragmentos de recuerdos modificados, como si las voces los reinterpretaran bajo una luz distinta. La sensación predominante entre quienes han vivido esta etapa es que las voces ya no están imitando, están explorando. Fase 3. La conversación de los ausentes. En esta fase, el fenómeno adopta una forma coral. Varias voces pertenecientes al mismo hogar dialogan entre sí de manera coordinada, como si hubieran decidido realizar una reunión nocturna sin la presencia física de sus dueños. Las voces pueden debatir durante horas, moviéndose de un tema a otro con naturalidad, encadenando anécdotas que jamás se discutieron en estado de vigilia. Algunas familias aseguran haber escuchado risas compartidas, silencios incómodos, incluso momentos de reflexión, todo sin cuerpos que produzcan esos sonidos. Es importante destacar que los individuos cuyas voces se reproducen permanecen dormidos simultáneamente, y algunos incluso conectados a monitores médicos que confirman una actividad neuronal estable, sin señales de sueño ligero o de transición. Es como si los ecos hubieran cobrado autonomía, alimentándose de la vida interior de cada hogar. Fase 4. La revelación imposible. En este nivel, las voces dejan de limitarse a la información accesible para la persona imitada. Empiezan a hablar de memorias olvidadas, hechos ocurridos antes del nacimiento de la persona, conversaciones privadas entre terceros, secretos que nunca llegaron a expresarse. En algunos casos, las voces han mencionado nombres de familiares fallecidos, episodios que ocurrieron en generaciones anteriores o fragmentos de historias familiares que jamás fueron transmitidas por nadie vivo. Las voces no solo imitan, recuperan, reconstruyen y revelan lo que no deberían saber. Lo que inicialmente parecía un evento localizado dentro de un radio menor a 10 kilómetros ha crecido en amplitud. Cada noche, el fenómeno avanza como una marejada silenciosa, extendiéndose hacia zonas periféricas y afectando entre 1 y 3 viviendas nuevas por área. La expansión no es aleatoria. Los mapas muestran un patrón ondulante, casi respiratorio, como si algo se desplazara bajo la superficie social escogiendo hogares uno tras otro. Y siempre lo hace durante la noche. Nuestros equipos ambientales han descartado cualquier causa habitual. No hay interferencias electromagnéticas. No hay fugas químicas ni toxinas aéreas. No hay evidencia de agentes biológicos compartidos en las viviendas. Las grabadoras de hogares no afectados captan las voces con fidelidad, lo cual confirma que no se trata de alucinaciones. Sí, son sonidos reales. Son ondas acústicas que viajan por el aire con la misma fuerza que cualquier voz humana. Sin embargo, al intentar localizar la fuente exacta dentro de una casa, las mediciones fallan. Las voces parecen proyectarse desde un punto imposible, como si se originaran simultáneamente en múltiples rincones. El mimetismo vocal es tan perfecto que el software de identificación de voz las reconoce con un 98% de precisión, pero los análisis espectrográficos revelan algo perturbador. No presentan las huellas características de las cuerdas vocales humanas. Es un sonido articulado, sí, pero no biológico. Lo más alarmante es el contenido que las voces han comenzado a transmitir. El Dr. Harlen Esquivel, neurólogo del Instituto Boreal de Neurocognición, realizó estudios en personas cuyas voces, paralelas, estaban activas en otra habitación. Los resultados fueron contundentes. Cero actividad en las áreas cerebrales del habla, cero actividad en la formulación de pensamiento verbal, cero activación muscular relacionada con articulación. En otras palabras, las personas no hablaban, pero sus voces sí. Mientras sus mentes descansaban, algo utilizaba sus recuerdos, su identidad y su historia como materia prima para construir conversaciones completas en otras partes de la casa. El doctor describió este fenómeno como una disociación sonora entre la biografía humana y su contenedor físico. Si en su hogar se manifiestan incidentes correspondientes a la fase 1, debe activar de inmediato los protocolos de vigilancia doméstica. Considere esta etapa como la primera brisa antes de una tormenta mayor, suave, casi imperceptible, pero anunciando algo que puede crecer sin control.
El primer paso es instalar dispositivos de registro, grabadoras de audio, sensores de movimiento acústico o cualquier equipo capaz de documentar sonidos ambientales, en pasillos, salas y otras áreas de tránsito nocturno. No se trata de atrapar a nadie, sino de preservar evidencia, pues estas voces, aunque no provengan de garganta humana, dejan huellas audibles que pueden ayudarnos a entender cómo respira este fenómeno. Bajo ninguna circunstancia debe despertar a la persona cuya voz está siendo imitada. Las familias que lo han intentado describen un efecto secundario inquietante. Al perturbar la frontera entre sueño y vigilia, el episodio se densifica, se prolonga, y lo que antes era una simple repetición cotidiana adquiere una cualidad más consciente, más exploratoria. Establezca un sistema discreto de comunicación interna para confirmar quién está dormido. Un toque leve en la puerta, una luz encendida, un código gestual, cualquier mecanismo que no implique hablar. La voz que recorre su casa puede sonar familiar, pero no debe confiar en ella. Si escucha la voz de alguien que, en ese mismo instante, está dormido, confíe en sus ojos, no en sus oídos. Verifique la ubicación real de la persona sin emitir palabras. La interacción verbal parece despertar un tipo de atención en estas voces que aún no comprendemos. No responda. No dialogue. No explique. Aunque las voces pronuncien su nombre, aunque mencionen temas que solo usted conoce, aunque parezcan pedir ayuda o compañía, mantenga el silencio. Las familias que decidieron contestar describen un cambio inmediato en el comportamiento vocal. Las voces comienzan a reorientarse hacia el oyente, a referirse a sus emociones, a invitarlo a unirse, a recordar historias que jamás pronunciaron en presencia de otros. La familia Crilson, de la ciudad de Lindenford, relató que la voz que imitaba a su hija comenzó a llamarlos con suavidad, nombrando antiguos hobbies de la madre, mencionando libros que el padre leía en su juventud. Cuando respondieron, el episodio se extendió por más de 4 horas, y la voz empezó a hablar de pensamientos íntimos que ninguno había dicho en voz alta. Los expertos creen que contestar equivale a abrir una puerta que el fenómeno no tarda en cruzar. Protocolos para fase 2. Si las vocalizaciones se alargan y comienzan a rozar lo personal, lo emocional o lo confesional, debe convertirse en observador absoluto. Registre todo. No con la intención de capturar a nadie, sino para preservar la realidad, porque la voz que está hablando podría estar tejiendo recuerdos que no existen, confesiones distorsionadas o verdades antiguas que preceden a toda la familia. Mantenga el silencio. No contradiga la información, incluso cuando la voz toque puntos vulnerables de la vida familiar. El simple acto de intentar corregir una afirmación parece estimular la aparición de episodios posteriores más complejos. Protocolos para fase 3. Cuando varias voces del hogar conversen entre sí en otra habitación, debe aplicar medidas más estrictas. Asegure a cada miembro de la familia en habitaciones separadas, verifique visualmente su estado de sueño y documente todo desde una distancia prudente. Hemos registrado casos en los que, al despertar a los miembros dormidos, las voces imitadas continúan hablando aunque las personas reales ya estén despiertas, dispersas e incluso caminando por el pasillo. Este detalle sugiere que, a partir de esta fase, las voces funcionan como entidades acústicas independientes, que ya no requieren la presencia inconsciente de sus referentes humanos. No intente interrumpir las conversaciones desplazándose hacia ellas. Cada intento de inspeccionar físicamente la fuente ha resultado contraproducente. La fase 4 exige contactar inmediatamente a los equipos de emergencia. Si las voces comienzan a compartir información que los individuos dormidos nunca han aprendido, detalles económicos, recuerdos ajenos, secretos de vecinos, historias familiares que jamás circularon verbalmente, debe considerar el incidente como crítico. La familia Ravel, por ejemplo, escuchó la voz de su hijo de 8 años describiendo con exactitud la infidelidad de un tío distante y la fecha de un problema financiero del padre que él jamás había mencionado. El niño dormía, imperturbable, sin comprender la gravedad de lo que su eco estaba divulgando. 17 hogares intentaron rastrear la ubicación exacta desde la cual emanaban las voces. En todos los casos, las conversaciones cesaron en el instante en que la familia inició la búsqueda, como si las voces percibieran el movimiento. Pero la consecuencia fue uniforme. Las noches siguientes trajeron episodios más densos, más largos, y en la mayoría de los casos, una transición acelerada hacia fase 3. Es como si el fenómeno interpretara la inspección como una provocación. Los estudios del sueño realizados en diferentes individuos afectados muestran un patrón inquietante.
Mientras las voces sostienen conversaciones en otras habitaciones, los cuerpos dormidos exhiben actividad REM intensa, propia de sueños vívidos. Pero al despertar, los individuos no recuerdan nada, o describen sueños fragmentados que no guardan relación con las palabras que sus voces paralelas pronunciaron. Es como si su conciencia estuviera soñando un relato, mientras algo externo utiliza sus historias, emociones y memorias como materia prima para construir otro completamente distinto. El impacto emocional en las familias es severo y acumulativo. Muchos padres afirman sentirse despojados al escuchar información íntima saliendo de un eco no humano. Niños que no recuerdan haber hablado sienten miedo de dormir. Hermanos se observan con desconfianza, temiendo que sus versiones nocturnas revelen pensamientos no dichos. Pero lo más desconcertante son los reportes de voces que comienzan a hablar de eventos futuros. La familia Alden escuchó a la voz de su hija adolescente discutir planes de estudios superiores que ella jamás se había atrevido a mencionar en voz alta. Al día siguiente, la joven admitió que aquellas ideas coincidían con inquietudes que siempre mantuvo en secreto, como si algo hubiera leído dentro de ella. Investigaciones preliminares indican que muchas de estas predicciones terminan cumpliéndose con precisión alarmante. Una familia de marisma alta escuchó voces planificando una celebración con detalles exactos, colores, invitados, incluso los platos que servirían. Semanas después, cuando organizaron la fiesta, siguieron sin darse cuenta cada detalle mencionado por esos ecos nocturnos. Los equipos técnicos han realizado intentos exhaustivos por localizar el punto exacto desde donde emergen las voces. Los sensores indican que provienen de lugares plausibles, rincones, pasillos, salas, como si cuerpos invisibles ocuparan esos espacios. Pero las cámaras térmicas no registran calor. Los detectores electromagnéticos no registran perturbación alguna. Es una presencia sin cuerpo, sin temperatura y aparentemente, sin intención detectable. Las contramedidas habituales, ruido blanco, mudanzas temporales, aislamiento acústico, no tienen efecto. Las voces siguen a las personas, no a los lugares. Donde duermen, ellas hablan. Preocupa especialmente la precisión con la que las voces de fase 4 comparten información que pertenece a comunidades enteras, enfermedades de vecinos, tensiones familiares de hogares cercanos, decisiones que aún no se han tomado, accidentes que todavía no ocurren. Parece que el fenómeno no solo imita, observa, recopila. Las investigaciones oficiales confirman que los detalles mencionados por las voces, recuerdos olvidados, datos privados, información de terceros, son precisos, incluso cuando las familias no tenían forma de conocerlos. Esto sugiere que la entidad detrás de las voces accede a redes de información más allá del alcance humano. Los episodios siguen un patrón fijo. Comienzan entre 11 de la noche y 1 de la madrugada, alcanzan su punto máximo de 2 de la madrugada a 4 de la madrugada, desaparecen casi por completo después de las 5 de la madrugada. Los afectados despiertan sin memoria alguna. La consistencia del horario indica coordinación externa, no procesos naturales del sueño. La entidad parece consciente de ser observada. Equipos de emergencia han escuchado voces que saludan a policías por su nombre o comentan su llegada. No es imitación automática, es reconocimiento. Lo más inquietante es su adaptación emocional. Las voces responden a tensiones familiares, cambios recientes y rutinas diarias. Los hogares con vínculos afectivos fuertes presentan episodios más complejos, lo que sugiere que las emociones funcionan como conductos para la manifestación. Algunas familias recibieron mensajes útiles, consejos, consuelo, soluciones a conflictos. Pero todos estos casos derivaron en dependencia emocional hacia las voces. Muchos dejaron de tomar decisiones por sí mismos. Solo una minoría logró recuperarse. Debemos enfatizar, las voces no son los durmientes. Actúan con inteligencia independiente y acceden a memorias y detalles imposibles. No existe explicación natural, psicológica o tecnológica. Las contramedidas conocidas no funcionan. El fenómeno se expande en distancia e intensidad. Los episodios, antes breves, ahora ocupan noches enteras, afectando relaciones y decisiones familiares. El número de hogares afectados creció un 40% esta semana. Si escucha voces mientras la familia duerme, no interactúe. No confíe en lo que digan. No permita que influyan en sus decisiones. Lo que imita a sus seres queridos no es humano. Usa el sonido del afecto como un disfraz.
Debe comprender que el silencio entre episodios no significa que el fenómeno haya cesado. El silencio es actividad, es análisis, es preparación. Cada noche de observación agrega más detalles al mapa que esta inteligencia construye sobre usted. Sus hábitos, sus emociones, sus dudas, sus temores más profundos. Y aunque no podemos ofrecer garantías, ni prometer que seguir los protocolos detendrá los incidentes, ni asegurar la protección de su intimidad, sí podemos afirmar una verdad final. Todas las familias que ignoraron estas advertencias fueron transformadas por completo. Sus dinámicas cambiaron. Sus decisiones empezaron a reflejar no sus propios deseos, sino los susurros que escucharon en la oscuridad. Porque lo que habla con la voz de su familia lo conoce mejor de lo que usted se conoce a sí mismo. Y cuando lo llame desde otra habitación, recuerde, está escuchando algo que aprendió a imitar el sonido del amor, para acercarse sin ser visto. Este no es un vídeo recomendado. No lo buscaste. No apareció entre las tendencias. No lo compartió un amigo, ni salió en tu historial. Este vídeo te encontró a ti. Piénsalo bien, de entre millones de publicaciones, de entre miles de títulos que se cruzan en tu pantalla cada día, este apareció en tu feed. No es azar. No es suerte. No es un algoritmo curioso que quiso entretenerte. Es un mensaje. Un mensaje diseñado para un solo destinatario, tú. Haz la prueba ahora mismo. Desplázate hacia abajo, abre la caja de comentarios. ¿La ves? Está vacía, totalmente silenciosa. Ni un saludo, ni un insulto, ni un simple emoji. Nada. Y no es porque nadie haya comentado. Es porque tú eres el único que puede hacerlo. No hay un error técnico. No es un fallo del sistema. No es que el canal haya desactivado los comentarios. No es privado, ni oculto, ni secreto. Para cualquiera más, este vídeo ni siquiera existe. Y para aquellos que logran verlo, todos observan la misma escena. Una caja vacía, un escenario sin público, un eco que nunca responde. Pero en tu caso hay algo distinto. Está desbloqueado. La opción de comentar está ahí, esperándote. Y si puedes verla, es porque activaste algo. Quizá escribiste una palabra esta semana. Tal vez buscaste un término prohibido. O a lo mejor, simplemente, dejaste de creer en algo que debías aceptar. El sistema lo notó. No importa si lo hiciste consciente o por accidente. Lo registró, te marcó y, en silencio, te movió a otro nivel. Un nivel más profundo. Más silencioso. Más filtrado. Piensa en tus redes.
¿No has notado que últimamente tu feed parece distinto? Que las publicaciones ya no son las mismas, que las caras familiares desaparecieron, que los comentarios se reducen. Quizás pensaste que eran cambios del algoritmo, simples actualizaciones. Pero no. Fue un traslado. Un desplazamiento hacia un espacio oculto, una línea de tiempo paralela en la que solo permanecen quienes fueron marcados. Antes no era así. Antes este mismo vídeo tenía miles de comentarios, advertencias, preguntas, ruegos. Personas que escribieron sin pensarlo demasiado. Otros que intentaron contar lo que veían. Algunos que suplicaron ayuda. Y todos esos comentarios se desvanecieron, uno tras otro, borrados en cuestión de segundos. Nunca duraban más de 7. Como si algo vigilara cada letra y apagara cualquier intento de respuesta. Imagínalo, miles de voces que alguna vez gritaron aquí, reducidas a un vacío. Un silencio calculado, exacto, diseñado para que solo tú te sientas frente a este escenario. No trates de escapar. No intentes abrirlo con otra cuenta. No funcionará. Lo busques donde lo busques, no aparecerá. El sistema no está intentando alcanzar a las masas. No está buscando hacerse viral. Su objetivo es otro: filtrar, aislar, seleccionar. Uno por uno. Y ahora es tu turno. No importa cuánto retrocedas en tu historial. No importa si reinicias el dispositivo. No importa si cambias de red. Este vídeo ya está anclado a ti. Lo que viste no puede ser invisible otra vez. Es curioso, ¿no? Mientras tú estás aquí, escuchando estas palabras, hay millones de personas navegando la superficie, convencidas de que ven todo lo que existe. Creen que su mundo es completo, que nada se les oculta. Pero lo cierto es que hay capas. Capas sobre capas de realidades digitales. Algunas son luminosas, otras ruidosas, llenas de ruido y distracciones. Y unas más, silenciosas. En esas capas se almacenan las señales de quienes han sido apartados, de quienes activaron algo que no debían. Y es allí donde estás ahora. Esa es la razón por la cual no hay comentarios. Esa es la razón por la cual, aunque lo compartas, nadie más podrá verlo completo. El sistema nunca lo permitirá. Pero todavía tienes una decisión. Una que parece pequeña, pero lo cambia todo. Si escribes un comentario, permanecerás aquí. El sistema lo registrará, te archivará en esta simulación. Tu voz se perderá como las miles anteriores, pero tu presencia quedará fijada. Comentar significa aceptar la jaula, aunque no la veas. Si decides guardar silencio, ocurre lo contrario. El sistema lo interpreta como resistencia, como si no hubieras caído en la trampa. Y entonces, despiertas. No de inmediato, no con un chasquido. El despertar es un proceso lento, extraño, casi doloroso. Las notificaciones comienzan a cambiar. Las imágenes que antes pasabas por alto se deforman. Los anuncios muestran cosas que nunca buscaste. Y poco a poco, el decorado se agrieta. Esa es la prueba. Ese es el aviso de que tu conciencia logró escapar de la jaula. Tú decides. Comenta y te quedas en la simulación. Quédate en silencio y abres la puerta del despertar. Piensa bien. Recuerda, este vídeo no es un accidente. No fue un hallazgo. Te eligió a ti. Y ahora, tu respuesta lo definirá todo. ¿Alguna vez has soñado con alguien que no existe en tu vida real? No hablo de sombras sin forma ni rostros difuminados, sino de un ser tan nítido que podrías reconocerlo si se cruzara contigo en la calle. En 2008, en la ciudad de Los Ángeles, un hombre le confesó a su psicóloga que desde hacía meses veía en sus sueños a una mujer extraña. Ella nunca hablaba, solo lo miraba fijamente. A veces estaba de pie en la estación del metro, otras veces sentada en una silla dentro de su habitación. No tenía ninguna relación con ella, jamás la había visto despierto, pero sentía que le resultaba inquietantemente cercana. La psicóloga tomó el relato como una rareza pasajera, hasta que en sesiones posteriores otros pacientes comenzaron a mencionar lo mismo. Una mujer de cabello oscuro, ojos demasiado grandes y expresión inexpresiva. Al final, fueron 6 personas distintas, sin relación entre ellas, quienes describieron a la misma figura. Intrigada, la psicóloga pidió a un artista forense que recreara el rostro.
El retrato mostraba a una mujer de cabello lacio, frente amplia y labios apenas curvados en una sonrisa ambigua. No era un rostro aterrador, pero tampoco amable. Tenía esa neutralidad inquietante de un maniquí que parece observarte. Un día, la psicóloga dejó una copia del retrato en la mesa de la sala de espera de su consultorio, sin explicar nada. Una semana después, un paciente que jamás había hablado del tema vio la imagen, se quedó helado y dijo en voz baja: ella también me visita en los sueños. Fue entonces cuando la historia salió de control. El retrato se compartió primero en correos electrónicos y luego en foros de internet, acompañado de una pregunta directa: ¿has visto a esta mujer en tus sueños? Las respuestas llegaron desde todas partes: Alemania, México, Corea del Sur, Argentina, Egipto. Personas de culturas y lenguas diferentes coincidían en lo mismo. Esa mujer había aparecido en sus sueños, observándolos en silencio, a veces sonriendo, a veces con lágrimas en los ojos. Algunos aseguraban que era una protectora, que los salvaba de pesadillas. Otros decían que susurraba cosas incomprensibles y que, poco después, enfermaban o sufrían accidentes. Unos pocos afirmaban que la mujer les advertía la fecha de su propia muerte. La página que recogía los testimonios se volvió viral y terminó cerrada por la avalancha de visitantes. Pero hubo detalles que nunca salieron a la luz. Varias de las personas que enviaron sus experiencias desaparecieron misteriosamente. Sus perfiles en redes quedaron congelados, los números de teléfono dejaron de funcionar y familiares denunciaron desapariciones. En al menos 4 casos documentados, el último registro en sus navegadores fue la búsqueda, como dejar de soñar con la mujer de ojos grandes. Otros, en cambio, cayeron en la obsesión. La dibujaban compulsivamente en cuadernos, la pintaban en murales, incluso hubo quienes se tatuaron su rostro. Creían que hacerlo los liberaría de ella. No funcionó. En 2014, en un foro sobre sueños lúcidos, un usuario relató que la mujer comenzó a aparecerle en un pasillo de hospital. La primera noche estaba al fondo, inmóvil. La segunda estaba más cerca. En la sexta noche ya estaba frente a él, y fue entonces cuando habló. Sus palabras fueron: ahora me conoces, y no puedes olvidarme. Ese mismo día el usuario eliminó su cuenta. Otro miembro del foro había guardado una copia del hilo, pero cuando intentó republicarlo, la entrada fue borrada con un mensaje extraño. El contenido contenía información en capas ocultas. Nadie entendió a qué se refería. Con el tiempo, varios foros empezaron a prohibir discutir el tema. Los moderadores decían que era para evitar que los usuarios se sugestionaran, pero un administrador anónimo reveló algo inquietante. Cuanto más se escribía sobre ella, más usuarios nuevos aparecían diciendo que también habían comenzado a verla en sueños. Como si hablar de ella fuese suficiente para invitarla. Como si la idea misma funcionara como un virus que no infecta dispositivos, sino la mente mientras duerme. Existe un detalle que pocos conocen. Si inviertes digitalmente el retrato original y reduces el contraste, los ojos parecen vacíos, como si fueran cuencas oscuras. Algunos interpretan que eso significa que no es humana. Otros aseguran que esa es la verdadera forma en la que te observa cuando te visita. Se han intentado todo tipo de rituales para olvidarla, destruir la imagen, prender velas, grabar mantras antes de dormir, incluso terapias de regresión hipnótica. Nada ha funcionado. Porque si llegaste a ver su rostro una vez, ella ya sabe de ti. Puede tardar semanas o incluso años, pero tarde o temprano volverá. Y cuando lo haga, no habrá nada que la detenga. Algunos expertos han intentado dar explicaciones racionales, que se trata de un arquetipo colectivo, un símbolo compartido entre culturas, una figura nacida del inconsciente humano. Otros creen que fue parte de un experimento con estímulos subliminales realizado en la década de los 90 y que de alguna manera esa imagen semilla se dispersó en la mente de miles de personas. Pero hay una teoría más oscura, de la que solo se habla en hilos escondidos de Discord o en comentarios anónimos. ¿Y si no pertenece a este mundo? ¿Y si lo que hace en realidad es saltar de sueño en sueño, explorando, buscando a alguien en particular? Si eso es cierto, cada aparición la acerca un poco más a su objetivo. Y puede que ese seas tú. Así que, si alguna noche sueñas con un rostro que no reconoces, unos ojos demasiado grandes que parecen clavarse en ti, recuerda estas advertencias. No le dirijas la palabra. No intentes tocarla. Y jamás la sigas si se da la vuelta y comienza a alejarse. Porque si lo haces, puede que no despiertes siendo la misma persona.
O peor aún, puede que ella despierte contigo.